Manejo de residuos sólidos municipales y hospitalarios en la actualidad ante el COVID-19 en el Cusco. El presente trabajo está realizado por los estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Bueno, ¿qué son los residuos sólidos municipales? Bueno, la gestión y manejo de los residuos sólidos no ha cambiado de la misma manera, que ello ha generado en muchos casos la ruptura del equilibrio entre el ecosistema y las actividades humanas. Para que los residuos sólidos no produzcan impactos negativos en el ambiente, deben gestionarse de manera adecuada antes de proceder a su disposición final. El manejo de los residuos sólidos municipales puede ser realizado por la propia municipalidad, como también por una entidad prestadora de servicios de residuos sólidos contratada por ella. Como empresa privada o mixta, debe desarrollarse de una manera sanitaria y ambientalmente adecuada, con su gestión de los principios de prevención de impactos negativos y protección de la salud. Bueno, la oferta de los bienes ha incrementado significativamente durante los últimos años debido a la variación en los hábitos de consumo de las personas. Los bienes que se producían para durar mucho tiempo hoy tienen vidas útiles más cortas, por lo que se genera más cantidad de residuos sólidos. Bueno, conforme a la Ley 27314, la Ley General de Residuos Sólidos, el manejo de los residuos sólidos se encuentra compuesto por las siguientes etapas. A. Generación, que esta será que el momento en el cual se producen los residuos sólidos de las actividades humanas. Conforme se ha explicado, los residuos sólidos pueden producirse de las actividades cotidianas, comerciales, servicios de limpieza pública, servicios de salud, construcción o por cualquier otra actividad convexa. Bueno, B es segregación en fuentes, que esta consistirá en agrupar determinados tipos de residuos sólidos con características físicas similares para ser manejados en atención a estas. Tiene como objetivo también facilitar el aprovechamiento, tratamiento y comercialización de los residuos sólidos mediante la separación sanitaria y así asegurar sus componentes. La segregación de residuos sólidos solo está permitida en las fuentes de generación y instalaciones de tratamiento operadas por empresa prestadora de servicios de residuos sólidos o una comunidad, en tanto sea una operación autorizada o respecto de una empresa comercializadora de residuos sólidos cuando se encuentre prevista la operación básica de acondicionamiento de los residuos sólidos previa a su comercialización. ¿Qué son residuos sólidos hospitalarios? Bueno, los residuos generados en los establecimientos de salud se denominan residuos hospitalarios. También los residuos hospitalarios pueden producir contaminación y enfermedades si no se les maneja de una forma adecuada. De acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la carga global de las enfermedades por exposición ocupacional entre el personal de salud corresponde a un 40%. Un hospital de gran tamaño puede producir hasta 1 tonelada de residuos por día. En muchos hospitales de países en desarrollo, todos los residuos se mezclan y se queman en incineradores de baja tecnología y alto grado de contaminación, o bien a cielo abierto, sin ningún tipo de control, la cual genera una contaminación inmensa y puede provocar daños en nuestra salud. Dentro de los residuos hospitalarios más comunes tenemos lo que son las jeringas, equipos de suero, algodones, reactivos, bolsas de transfusión, medicamentos, bolsas desechables, termómetros rotos y hasta algunos apósitos contaminados. ¿Cómo se clasifican los residuos sólidos hospitalarios? Se clasifican en 3 clases. Clase A, residuos biocontaminados. Clase B, residuos especiales. Clase C, residuos comunes. Como podemos ver en el cuadro, los residuos comunes no tienen ningún tipo de clasificación. Los residuos biocontaminados. Se deriva a bioinfecciosos, los cuales se clasifican en residuos infecciosos, residuos patológicos y residuos punzocortantes. También tenemos los residuos especiales, los cuales se subdividen en químicos, radioactivos y farmacéuticos. Los residuos químicos se clasifican en inflamables, corrosivos, reactivos, tóxicos, citotóxicos y explosivos. Vamos a hablar de los residuos biocontaminados. Son desechos que contienen agentes microbiológicos, agentes con capacidad de causar infecciones y efectos nocivos a los seres vivos y al medio ambiente. Son generados durante los diferentes procesos de atención de la salud, diagnósticos o tratamientos de investigación. Por ejemplo, este tipo de residuo se genera al hacer atención a un paciente. Las secreciones y las excreciones del paciente entran en este tema. Material biológico.
Por ejemplo, los cultivos, medios de cultivo, inoculados, vacunas vencidas e inutilizables, filtros de gas, respiradores, etc. Las bolsas que contienen sangre humana, por ejemplo, bolsas de sangre vacías, vencidas, muestras de sangre para análisis, sueros, plasmas y otros subproductos. También tenemos a los residuos quirúrgicos, que son los tejidos, órganos, piezas anatómicas, residuos sólidos contaminados con sangre y otros líquidos orgánicos. Los residuos punzocortantes, que son elementos que estuvieron en contacto con agentes infecciosos, por ejemplo, el bisturí, agujas, pipetas, placas de cultivo. También tenemos a los animales contaminados y cadáveres, por ejemplo, partes de animales inoculados, expuestos, alechos, material utilizado proveniente de laboratorios de investigación, médicos y veterinaria. Vamos a hablar ahora de los residuos especiales. Su subdivisión: residuos químicos peligrosos, recipientes o materiales Petri, genotóxicos o mutagénicos, como quimioterapéuticos, productos químicos, plaguicidas, solventes, mercurio de termómetro, soluciones para revelado de radiografías, aceites lubricantes usados, etc. También tenemos a los residuos farmacéuticos, medicamentos vencidos, contaminados, que no han sido usados, y materiales radioactivos también. Estos materiales radioactivos o contaminados son radionúclidos de baja actividad, provenientes de laboratorios de investigación química y biológica, laboratorios de análisis clínico y servicios de medicina nuclear. Estos materiales son normalmente sólidos o contaminados con líquidos radioactivos, por ejemplo, jeringas, papel de absorbente, frascos, orina, etc. Tenemos también a los residuos comunes. Estos son los residuos menos nocivos. Por ejemplo, residuos generados por las actividades administrativas, auxiliares o generales. No presentan peligro para la salud. Características son similares a los desechos domésticos. ¿Cómo se está manejando en la actualidad los residuos sólidos municipales frente al COVID-19? Las municipalidades han implementado un protocolo con 3 pasos que vienen a ser acciones previas, durante y después del recojo de los residuos. Primero tenemos las acciones previas a la recolección y transporte de residuos sólidos. Las municipalidades deberán identificar los horarios de recojo de residuos domiciliarios, comerciales, entre otros. Los trabajadores deberán portar con los EPPs correspondientes insumos de limpieza y desinfección personal. Las municipalidades deberán contar con un espacio con las condiciones mínimas para que el equipo de trabajo se desinfecte y limpie antes y después de la jornada laboral. Segundo, tenemos el protocolo durante la recolección y transporte de residuos. Durante toda la operación, en las zonas de trabajo, los operarios y conductores deben evitar tocarse los ojos, nariz o boca. Los operarios deberán abstenerse en todo momento de abrir o romper las bolsas. Los residuos que contengan lixiviados deberán ser recogidos cuidadosamente a fin de que estos eviten entrar en contacto con los operarios o puedan ser derramados en las vías. Concluida la recolección y antes de subir a la cabina del vehículo, los operarios deberán desinfectarse y deberán continuar usando los EPPs correspondientes hasta llegar al lugar de deposición final. Y como último tenemos el protocolo para la limpieza y desinfección del equipamiento y del vehículo. Culminada la labor, el equipo de trabajo designado debe realizar el lavado con detergente y desinfección de las herramientas, equipamiento de las unidades vehiculares en el lugar donde se guardan las unidades. En caso de que el lavado y desinfección sea realizado por terceros, deberá ser verificado si fue realizado adecuadamente. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el manejo de residuos sólidos hospitalarios y protocolos frente al COVID. Estos residuos se están manejando según la resolución ministerial número 1295 de 2018 de la Dirección General de Salud Ambiental. Una resolución ministerial, como sabemos, es una medida decretada por un ministerio de un gobierno. Se trata de una normativa o de una regla que dicta un ministerio de acuerdo a las facultades que le otorga la Constitución. Bueno, en esta resolución, en resumen, nos dice cómo se debe manejar los residuos hospitalarios, teniendo en cuenta los diferentes factores, como la generación y minimización, su separación, identificación y su clasificación, el manejo y su almacenamiento,
el empaque etiquetado, el transporte dentro y fuera de los establecimientos del sistema sanitario, también su eliminación de los residuos, incluidas las emisiones, su salubridad y su seguridad ocupacional, salud pública y ambiente, entre otros. Los residuos sólidos biocontaminados COVID son separados de los demás residuos hospitalarios para su tratamiento, ya que los consultorios COVID-19 tienen su propio manejo, aparte de los demás residuos hospitalarios, como veremos a continuación en este Excel. En este Excel que nos fue proporcionado por el Hospital de Quillamba, como vemos aquí, en estos residuos son separados por distintos servicios y por días. Como vemos acá, entre laboratorio, emergencia, medicina, cirugía, pediatría, maternidad, entre otros. Y aquí, aparte, tenemos los residuos biocontaminados del área COVID, como son los punzocortantes biocontaminados, los residuos especiales y los residuos comunes. Luego vemos su manifiesto de las oficinas de la inteligencia sanitaria de manejo de estos residuos sólidos peligrosos. Y aquí el registro diario de la generación en kilogramos y también en el lugar de su disposición final. Vemos acá es el Riobamba en la playa. Y aquí el registro diario de la generación en kilogramos y también los residuos peligrosos contaminados de todas las áreas y también las salas COVID. Como vemos acá, los separan por distintas áreas, ¿no? Como ya mencionamos a un comienzo, que son los laboratorios, inmunización, emergencias, medicina, cirugía, y acá abajo las salas de control COVID. Los efectos que producen los residuos en los municipios y hospitalarios en el suelo. La disposición final de estos residuos son en un botadero que es a cielo abierto, y en la mayoría de los casos los residuos lo echan en la superficie de este terreno y en otros casos lo entierran y en largos periodos de tiempo, y también en la actualidad estas contribuyen a una gran contaminación, no solamente al suelo sino al ambiente, generando malos olores. Muchas ciudades no cuentan con rellenos sanitarios adecuados. Por ejemplo, en nuestra región no cuenta con un buen relleno sanitario, ya que la mayoría de los casos lo desechan en la superficie de este terreno o lo entierran, y esto con la lluvia produce lixiviados, y también una gran cantidad de residuos de los hospitales o de otros sectores o de los municipios también son de elevadísima toxicidad, y esto provocaría también y esto afectaría bastante en el ambiente. Tienen un gran espectro de peligrosidad, comprendido desde la potencial propagación de enfermedades infecciosas hasta riesgos ambientales. El mal manejo de estos residuos hospitalarios representa un riesgo para la persona y el medio ambiente, porque por la presencia de residuos infecciosos, tóxicos, químicos y objetos cortopunzantes, y principalmente provocan la inquietud y percepción de riesgo de la población. Y ahora, por esta situación de la pandemia, la mayoría de las personas, todas las personas están utilizando mascarillas y otros objetos para la prevención de este virus, y esto se está generándose más residuos sólidos, y que estos terminan en el botadero, y es un gran riesgo para el trabajador y para las personas que viven alrededor. Residuos de tipo 1 son aquellos que no pueden eliminarse por sistema de descarte de residuos urbanos, como son los residuos infecciosos o patológicos,
y químicos peligrosos y entre otros. Residuos de tipo 2, estos son aquellos que se pueden eliminar mediante los sistemas de residuos sólidos urbanos que pueden ser biodegradables y reciclables e inertes. El personal de limpieza de la municipalidad y del sector público que maneja la limpieza de la ciudad, en la mayoría optaron por medidas que las personas que tenían de 40 a 60, que eran el 40%, se tenían que ir a su casa por seguridad. Y las personas que sí disponían con buena salud y que también tenían disposición al trabajo, ellos fueron los encargados de la limpieza y recolección de la basura con los debidos protocolos, ya sea con guantes, mascarillas, lentes, protectores faciales y también mascarillas, como ya recalqué. Conclusiones. El manejo de los residuos sólidos municipales puede ser realizado por la propia municipalidad o por una entidad como una empresa privada o mixta y debe desarrollarse de manera sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de prevención de impactos negativos y la protección de la salud. Otra de las conclusiones es que, de conformidad con la Ley General de los Residuos Sólidos, el manejo de los residuos sólidos se encuentra compuesto por la etapa de segregación y de generación. También, los residuos hospitalarios pueden llegar a producir contaminación y enfermedades si no se llega a manejar adecuadamente. Estos residuos hospitalarios se clasifican también en 3 clases. En la clase A tenemos al residuo biocontaminado, en la clase B al residuo especial y en la clase C al residuo común. Una resolución ministerial se trata de una normativa o de una regla que dicta un ministerio de acuerdo a las facultades que le otorga la Constitución. Y en esta se encuentran diferentes factores. Como ya les habían explicado, por ejemplo, está la separación, el tratamiento, la eliminación de los residuos, la salubridad, seguridad, entre otros. El manejo de los residuos hospitalarios representa un riesgo para las personas y el medio ambiente por la presencia de los residuos infecciosos y principalmente provoca gran inquietud y percepción de riesgo a la población. Gracias.